Saludos, otro momento para ponernos nostálgicos. Viajemos al año 2010, cuando Nokia comercializó un móvil con grandes prestaciones, pero con un económico precio. Hablemos del recordado Nokia C3. Quizás en ese año, este fue el teléfono más equivalente en calidad-precio. La presencia de una tapa posterior de aluminio realmente lo distinguía de la multitud de teléfonos económicos. Tener la sensación dura, suave y fría de esa placa bajo tus dedos te hacía pensar en un dispositivo mucho más premium. Sumemos una variedad de colores del dispositivo para equiparar cualquier gusto. En general, se sentía bien ensamblado, con poca flexibilidad debido a la multitud de botones que adornan el frente, ya que contaba con un teclado QWERTY. Recordemos que en esa época eso estaba muy de moda con los Blackberries. Si no podías adquirir uno o no te gustaban, pues aquí tenías uno económico y ejecutaba la interfaz de usuario de la serie 40 de Nokia, pero se había diseñado para parecerse mucho a Symbian S60 tercera edición. Los botones dedicados de contactos y mensajes hacen referencia a la serie E. En general, la interfaz de usuario del Nokia C3 intenta mirar por encima de su nivel de pago. Aunque no tuviese multitarea, hacía bien su trabajo. De todos modos, la edición limitada de aplicaciones de terceros y la falta de un visor de documentos eran grandes fallas de la serie 40. Pero si esas eran las cosas que necesitabas, Nokia te ofrecería la plataforma Symbian. Y es que recuerdo que mi hermana menor usó mucho este teléfono y estaba encantada con él, ya que le era más que suficiente en su momento. Una sección de plástico brillante cubre la pantalla y continúa alrededor del teclado, lo que le da al teléfono una apariencia agradable y uniforme. Al ser de plástico, se rayaba o salían marcas más fácilmente que el vidrio. Tenía cierto nivel curvo sobre la pantalla, que era de 320 x 240 píxeles, con 2.4 pulgadas en modo apaisado. Ofrecía un nivel de usabilidad perfectamente aceptable cuando se trata de los mensajes de texto habituales, correos electrónicos, redes sociales e incluso tareas de navegación web. Una ranura micro SD para agregar hasta 8 GB de almacenamiento adicional. Significa que podías llevar tu teléfono con muchas canciones para escuchar y fotos para mostrar a tus amigos, y Nokia te lo ofrecía con una micro de 2 GB al comprarlo. El conector para auriculares 3.5 mm también significa que podías usar tu propia elección de auriculares. En la caja se proporcionaban estos audífonos estéreo con un control en la línea para contestar llamadas. Están bien para recibir llamadas, pero ciertamente no es lo mejor cuando se trataba de escuchar música. Tenemos un puerto micro USB para conexión al PC, ya que no cargaba por allí, sino que traía en la parte superior la conexión delgada de Nokia para poder cargar la batería BL5J de 1320 mAh. En este móvil tenía una muy buena duración. Su teclado de 4 filas, un pad direccional de 5 acciones y otros 6 botones principales eran algo rígidas, pero no tanto como para dificultar significativamente la escritura. El diseño también es fácil de manejar, lo que permite escribir bastante rápido. Quizás un pero era su cámara de 2 megapíxeles. Carecía de enfoque automático o flash y realmente no compensa estas deficiencias en ningún otro departamento. Dado el precio de este teléfono, ciertamente no esperaría nada más. Pero bueno, podías almacenar unas fotos para el recuerdo y algún video en baja calidad limitado a 5 minutos de duración. Aquí te muestro algunas capturas. La pantalla de inicio podías mantenerla limpia o podías agregar hasta 3 widgets con una selección de contactos favoritos, Facebook, calendario, barra de acceso directo, radio y reproductor multimedia, notificaciones, entre otros.
No estaba al nivel de un sistema operativo de teléfono inteligente completo, pero podías personalizar todo para llegar a donde quieras con bastante rapidez. También podías asignar un acceso directo a cada dirección del teclado direccional, así como a los dos botones plateados elevados. Mientras que la mayoría de las aplicaciones clave, como contactos y mensajes, se abren rápidamente y se ven y se sienten como aplicaciones nativas, muchos extras como el correo electrónico, la aplicación comunidades, manejaba el aspecto social de la mensajería. Facebook y Twitter son aplicaciones Java, tardan un par de segundos en cargarse y tienen un aspecto totalmente diferente. Todas funcionaban muy bien. E incluso muchos aquí llegaron a usar WhatsApp por primera vez en este teléfono, ya que este lo soportaba. El soporte por correo electrónico era básico, incluso carecía de notificaciones de mensajes nuevos hasta que hayas abierto la aplicación, pero el diseño era agradable e intuitivo. Opera Mini era el navegador web de elección y, como todas las aplicaciones hasta ahora, puede ser un poco básico y lento, pero mostraba páginas web de ancho completo con el formato correcto y definitivamente hacía el trabajo. Ya esto no tiene prácticamente soporte. El teléfono carecía de conexión 3G, pero sí disponías de Wi-Fi para así navegar más a gusto. En cuanto a la multimedia, era algo limitado. Tenía un reproductor de música básico que lee correctamente las etiquetas de MP3, organizando su música en carpeta de artistas, álbumes y canción. El sonido era bastante decente sin ser escandaloso. La falta de teclas de volumen era un inconveniente. Solo podías controlar el volumen cuando el reproductor de música estaba activo. También hay una radio FM. Mientras que en el lado visual hay un visor de imágenes simple y se admite la reproducción de video, pero no de todos los formatos. Obviamente venía con aplicaciones básicas como un despertador, calculadora y una grabadora de voz, aunque no hay nada tan inteligente como una aplicación de mapas o una brújula. También obtenías un par de juegos básicos razonablemente agradables. Ay, cómo olvidar el juego de Bones. Y se podían agregar juegos y aplicaciones visitando la tienda de aplicaciones Obi, donde había disponible una gran cantidad de aplicaciones gratuitas y de pago. Y es que, amigos y amigas, el Nokia C3 te aseguraba las herramientas adecuadas para mantenerte en contacto con amigos y familiares. Por el dinero que pagabas, realmente no creo que puedas pensar en un teléfono mejor en ese año. Pero por supuesto, amigos, es probable que me haya olvidado de algún dato o algo más y quieras agregarlo en los comentarios. ¿O simplemente usaste este celular y tienes algo más que añadir? Coméntalo ya, dinos tu experiencia. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces, dale un like, comparte y nos vemos en un próximo video. No sin antes dejarte con estos otros dos.